Hola, primero quiero presentarme. Mi nombre es Felipe García, yo soy académico de la Universidad Santo Tomás de Chile y director general de CECIT Chile, ¿ya? Y además, durante mi carrera académica y profesional, me voy especializando sobre todo en afrontamiento de crisis, ¿no? Y probablemente eso me lleva a que hoy día necesite hablarles acerca de la muerte y el duelo en relación al coronavirus, ¿ya? Específicamente, ¿qué es lo que quiero contarte? Creo que hoy día, por el coronavirus, se están alterando, por decirlo de algún modo, la forma tradicional que tenemos de enfrentar la muerte de nuestros seres queridos y el duelo posterior, ¿ya? Y a partir de la experiencia que estamos observando en Italia, en España y en otros países, creo que estamos a tiempo en Latinoamérica de hacer las cosas distintas, de tal manera de poder ofrecer a nuestros seres queridos una buena muerte, una muerte digna, y por otro lado vivir un adecuado proceso de duelo sin las posibles consecuencias posteriores que puede tener el hecho de que hoy día la forma de vivir estos acontecimientos está cambiando. Me gustaría que este mensaje llegue no solamente a las personas, a las familias que están enfrentando esta situación hoy en día, sino también pueda llegar a las personas que toman decisiones, las autoridades de salud, las autoridades relacionadas con el tema del coronavirus, de tal manera que en sus protocolos y en la forma de abordar esto, a lo mejor puedan hacer alguna modificación que prevenga estas dificultades posteriores que estamos en este minuto prediciendo. Lo que voy a decir a continuación está respaldada por décadas de investigación y además por muchos años de experiencia clínica, no solo mía, sino que además de otras personas que se ocupan de afrontar este tipo de cosas. Vamos a hablar, por lo tanto, de dos temas fundamentales. Primero, cómo abordamos la muerte de nuestros seres queridos y segundo, cómo afrontamos el duelo. Hoy día tenemos reportes, sobre todo desde España, de que las personas cuando están en un estado terminal no tienen la ocasión de recibir el acompañamiento de sus seres queridos. Es decir, están muriendo solos, están muriendo sin el adecuado consuelo que puede brindarle a alguien cercano en los últimos momentos de su vida. Esto implica a lo mejor una decisión epidemiológica que es comprensible, es decir, la persona que está moribunda por el tema del coronavirus está con posibilidad alta de contagiar a otras personas, ¿no? Y obviamente nosotros necesitamos parar ese contagio y eso lo entendemos perfectamente. Sin embargo, en la buena muerte implica al menos dos aspectos fundamentales. Primero, paliar o reducir el sufrimiento físico innecesario, ¿ya? Y para ello obviamente tenemos la medicina paliativa, que de alguna manera regula los elementos de ansiedad o de dolor que la persona puede estar sintiendo. Pero también implica aliviar el sufrimiento emocional innecesario. Y eso lleva a que, por ejemplo, la posibilidad de despedirse de sus familiares, la posibilidad de que le tomen la mano, ¿no? Que le tomen el hombro, que lo miren a los ojos, a lo mejor son elementos fundamentales para una buena muerte. Y lamentablemente las personas, por las condiciones epidemiológicas que estamos mencionando, no lo están obteniendo. En otras palabras, se está apoyando un aspecto, pero no el segundo aspecto, que también es importante, y eso, insisto, está respaldado por mucha investigación, sobre todo en cuidados paliativos, que reflejan la importancia del contacto físico y el acompañamiento familiar en los últimos momentos de la vida. Esto obviamente va a traer una consecuencia. Las personas van a morir tristes, solos y no acompañados, ¿no? Y esto también va a traer una consecuencia en las familiares, porque probablemente sientan de alguna manera que no hicieron la despedida adecuada, que no brindaron el apoyo y la contención adecuada y que por lo tanto probablemente las cosas las hicieron mal. Y esto incremente la tristeza, la culpa, la rabia, entre otras emociones, ¿ya? Esto va a generar una consecuencia posterior. No lo estoy asegurando, puede que obviamente esto no ocurra, pero es más probable, por la investigación que nos respalda, que desarrollen algún tipo de duelo complicado, ¿ya? Y por lo tanto, por prevenir problemas de salud física, que es el contagio por coronavirus, estamos a lo mejor elicitando dificultades de problemas de salud mental de nivel emocional, ¿ya? Esto no solamente va a traer consecuencias en la calidad de vida y en el bienestar de las personas que pierden un ser querido, sino que además va a traer consecuencias en su productividad, que yo sé que es un tema que a mí al menos no me interesa demasiado, pero yo sé que las autoridades que toman decisiones sí les interesa. Es decir, pasada la pandemia, si tenemos personas con duelos complicados asociados a síntomas de angustia o síntomas depresivos, probablemente va a ser mucho más difícil que vuelva a trabajar como lo hacía anteriormente, disminuyendo la productividad general de este país, y además necesite de licencias médicas para tener más tiempo para esto. Y eso obviamente también va a dificultar mucho la recuperación. Insisto que el tema económico a mí al menos no me importa. A mí me interesa el bienestar y la calidad de vida de las personas que están enfrentando esta situación, ¿ya? Sin embargo, es un dato
que obviamente hay que considerar considerando lo que viene. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que los sistemas de salud tengan en el protocolo contemplado la posibilidad de que la persona cuando está moribunda reciba compañía, con la debida protección, es decir, con su máscara, con sus guantes, a lo mejor con algún tipo de delantal, de tal manera poder acercarse a esta persona, tomarla de la mano, decirle algunas palabras, transmitirle las palabras de la familia y estar con él o con ella en sus últimos momentos. Esto sin duda alguna va a aliviar el malestar que está sintiendo la persona moribunda, sino además va a aliviar emocionalmente a la persona que está ahí y a sus familiares. Recuerden, quienes trabajan en clínica en esto, que cuando hay una muerte traumática, una pregunta que mucho se hacen los familiares más cercanos es si sufrió, si vivió adecuadamente sus últimos días, si sintió tristeza, si sintió desesperación, si sintió dolor. Y obviamente si nosotros no promovemos que la persona pueda acompañar a la persona moribunda, entonces lo que vamos a tener es este cuestionamiento sin respuesta, o peor aún, con respuestas negativas. Murió solo, triste, no acompañado, sufriendo dolor físico y sufriendo dolor emocional. Y eso no lo podemos permitir ni en la persona que está ahí en su cama, ni tampoco en la persona que tiene el derecho a asegurarse que su ser querido muera en las mejores condiciones. Luego tenemos que preocuparnos de la persona que pierda su ser querido, porque luego de la muerte se desencadena un proceso de duelo, propiamente tal. Y en el duelo, como en cualquier situación de crisis en la vida donde necesitamos de algún tipo de apoyo emocional, son muy importantes el recibir consuelo de sus seres queridos. Y el consuelo en general consiste en tres aspectos, ¿no? Primero, el contacto físico, que ya lo hemos hablado en relación a la persona que está por morir, ¿no? Pero además, el consuelo se transmite a través de la mirada o a través del tono de la voz. La situación actual lleva a que muchas personas vivan el duelo solos, es decir, que incluso no solamente ni siquiera participan del funeral de su ser querido, sino que además luego, al estar aislado, tenga uno, dos o ninguna persona con la cual compartir ese dolor. Y por lo tanto nadie va a abrazar, nadie va a tomar de la mano, nadie va a decirle que lo siente, ni tampoco va a transmitir su empatía por el dolor que está sintiendo. Eso no es habitual en nuestra cultura. Nuestra cultura, sobre todo en Latinoamérica, es una cultura más colectivista. Eso significa que la gente se abraza y se acompaña. Los funerales, sobre todo aquellos funerales de gran connotación social, llega mucha gente a acompañarnos. Sin embargo, en las circunstancias actuales eso es poco probable. Entonces la falta de consuelo va a traer también, o es probable que traiga también alguna consecuencia a la cual tenemos que estar atentos, ¿tá? Evidentemente el consuelo físico solamente podrá ser transmitido por la gente que convive en el mismo espacio con la persona, ¿tá? Que está bien y es bueno que lo hagan mutuamente. Sin embargo, también necesitamos el consuelo de otros familiares y otros seres queridos, y eso no lo vamos a tener físicamente. Nuestra propuesta es que esto se haga por medios virtuales, es decir, la mirada compasiva y el tono de habla compasiva que nosotros transmitimos a las personas que necesitan consuelo es algo que se puede mantener a través de las redes sociales, aun cuando esto sea reducido, porque no podemos observar todas las claves visuales, ni tampoco todas las claves del tono de la voz, debido obviamente a la mediación que establece esta red social, que generalmente no es de buena calidad, ¿tá? Sin embargo, lo que tenemos, y eso debemos promoverlo. Las personas que saben de algún familiar, de algún amigo, de algún cercano, que ha perdido un ser querido durante este periodo, pueden perfectamente llamarlo por teléfono o llamarlo a través de una videollamada y escuchar y acoger lo que la otra persona quiere contarle. Los invito, por lo tanto, a realizar esta acción. Un tercer y último aspecto que me gustaría mencionar tiene que ver con los rituales que culturalmente tenemos asociados a la despedida de nuestros seres queridos, que generalmente en nuestra cultura son tres, ¿no? Primero es el velorio, que es acompañar el cuerpo por un tiempo suficiente en compañía de otros familiares que probablemente vienen a dar su pésame. Segundo es el funeral, que consiste en un ritual, principalmente asociado quizá a alguna religión o alguna creencia espiritual, en el cual se hace algún tipo de, se transmite un mensaje que permite dar significado a la muerte y de alguna manera nos ayuda después a posicionar a nuestros seres queridos en algún espacio. En tercer lugar es el entierro. El entierro es el momento final de despedida, en lo cual probablemente decimos adiós a la forma habitual que tenemos de vincularnos con nuestros seres queridos, que es la forma física, probablemente dando la bienvenida a una nueva forma de vinculación. Pero de alguna manera necesitamos de esos tres momentos, ¿no? Como decía anteriormente, el velorio, el funeral y el entierro. ¿Y qué está ocurriendo actualmente con el coronavirus?
que probablemente ninguno de estos tres rituales habituales se está cumpliendo. Es decir, por un lado, no hay funeral, no hay velorio, porque no es posible reunir a gente para poder, de algún modo, transmitir esta compasión y esta compañía y de alguna manera generar estas ceremonias que nos permiten comprender lo que está sucediendo. Y en el entierro van o ninguna persona, si están todos aislados por coronavirus, o va pocas personas. Ya en España se plantea, por ejemplo, en algunas ciudades, que no pueden ir más de 8 personas que además tienen que estar separados unos de otros y por lo tanto no pueden tocarse, no pueden acompañarse, ni tampoco pueden acercarse al ataúd. Y por lo tanto esta ausencia de rituales puede eventualmente generar dificultades para aceptar la realidad de la muerte. La falta de compañía de otros que me den consuelo puede dificultar la expresión de nuestras emociones, nuestro dolor. La vida que llevamos, es decir, una vida absolutamente desorganizada, una vida que no es la misma que pretendemos tener en un año más, va a dificultar reorganizar la propia vida para poder cumplir con nuestras tareas. Y finalmente, la ausencia probablemente de ceremonias que pongan en juego nuestras creencias religiosas o espirituales va a impedir que nosotros podamos darle un lugar espiritual a nuestros seres queridos, que nos permita seguir vinculándonos con ellos. Frente a eso, entonces también tenemos algunas pocas propuestas que obviamente necesitamos ir puliendo. Una de estas propuestas es la posibilidad de generar algún tipo de ritual más personal o de núcleo familiar, ¿no? Cuando la persona vive con otras personas. Y en estos rituales es posible, por ejemplo, a lo mejor elegir entre todos alguna foto que puedan colgar en un lugar destacado, levantar un pequeño altar en algún lugar de la vivienda o en su patio, si es que tienen patio, orar o apelar a hacer creencias religiosas, probablemente con ayuda online de algún pastor o de algún sacerdote o alguien que comparta las creencias que tiene esa persona, entre otras formas, ¿no? Y en el momento en que todo esto acabe, en el momento en que todo esto termine y podamos de alguna manera por fin tocarnos con los demás y conversar y compartir lo que hemos vivido durante este tiempo, probablemente esa va a ser la oportunidad de hacer una ceremonia más colectiva, donde despidamos a nuestros seres queridos, donde honremos a nuestros seres queridos y recibamos la compañía y la compasión y el consuelo de las personas que nos rodean. Esa ceremonia evidentemente tiene por el momento que esperar, pero perfectamente es posible hacerla cuando toda la situación de alguna manera vuelva a como nosotros queremos a lo mejor que sean las cosas, es decir, donde podamos compartir con los demás. Y además propongo esta vez a las autoridades a levantar algún tipo de memorial, por ciudad quizás, ¿no? Un memorial que recuerde a las personas que fallecieron por la pandemia, ¿ya? De tal manera que las personas no solamente tengan este lugar físico donde probablemente fue enterrado la persona que fallece por coronavirus, sino que además tengan un lugar colectivo donde podamos acercarnos todos los que perdimos un ser querido y podamos compartir también nuestras experiencias, sabiendo además que hay un reconocimiento por parte del Estado o por parte de las autoridades de lo que nosotros nos tocó en este minuto sufrir, ¿ya? Y si algunas de las personas que han perdido un ser querido siente durante este periodo un malestar emocional que sobrepasa sus límites, ¿no?, de tolerancia, ¿no?, o requiere algún espacio de contención o de ayuda o de apoyo o de consejo, yo les recomiendo escribir a algunos centros que ofrecen esta ayuda voluntaria y online que existe prácticamente en cada país, como tenemos en Chile, como tenemos en Bolivia, como tenemos en Ecuador, como tenemos en México, entre otros países, ¿ya? Aquí abajo está apareciendo el mail o el teléfono al cual usted puede contactarse por alguno de los países que yo nombré, ¿ya? Y obviamente los incentivamos a que pidan esta ayuda si obviamente con lo que tienen a mano esto parece no ser suficiente. Y además invito a las personas que toman decisiones en cada país, es decir, me refiero principalmente a las autoridades políticas y sanitarias, que tomen en consideración algunas de estas cosas que yo he mencionado hoy día. Por ejemplo, el acompañamiento físico a la persona que está por morir, la generación de rituales colectivos a partir de memoriales en cada ciudad en donde hubo muertos por coronavirus. Y además, preocuparse obviamente de la salud mental y la calidad de vida y el bienestar de las personas en general, no solamente quienes pierden un ser querido, pero en el caso concreto de las personas que pierden un ser querido, brindar algún tipo de apoyo desde el Estado por parte de profesionales como los psicólogos y otras personas que pueden brindar ayuda, de tal manera que puedan tener este apoyo emocional necesario para que luego puedan retomar las actividades que son importantes tanto para cada individuo como para el Estado. Ese es todo mi mensaje. Muchas gracias
y espero que esto les haya servido de algo.